¡Monopolio! Buenas, espero que os hayáis portado bien. Mañana pasaremos lista, a ver si os han hecho regalos o no. Ahí se van a ver muchas cosas, pero bueno, bromas aparte. Hoy tenemos noticias de videojuegos que comentar, por supuesto. Quiero dejar por aquí también la última hora como siempre. Y mañana, pues no sé si podré subir vídeos, si podré subir contenido, si haré algún directo aunque sea más cortito de lo habitual y fuera de hora. Ya veremos si acabo encontrando hueco o no como otras veces, pero en fin. Os deseo que paséis una feliz Nochebuena, os deseo que paséis una feliz Navidad, que os traigan muchas cositas o que seáis buenos consejeros con la gente a la que le tienen que traer regalitos, que sé que muchos por ahí tenéis pequeños en casa. Y nada, que espero que los disfrutéis un montón y que tengáis un día pues lo más llevadero posible, porque este año, al menos en lo que ocupa nuestro hobby, creo que ha sido bastante bueno. Y el año que viene, de hecho, creo que va a ser también muy interesante. Pero en fin, vamos a ver precisamente algo sobre eso, sobre cosas que ya se están situando para el próximo 2026 y que de hecho incluso están dejando fechas mucho más interesantes. Vamos a comenzar con eso y luego tenemos otras muchas noticias que comentar acerca de seguridad, novedades y otras muchas movidas. ¡Al lío! Vamos con la última hora. Ya sabéis que los primeros meses del año que viene estaban bastante saturados y últimamente la cosa empieza a desencallarse bastante. Y lo que tenemos que ofrecer en el vídeo de hoy precisamente es sobre este videojuego que estáis viendo en pantalla. 007 First Light, último videojuego de la franquicia o la licencia James Bond, un título que apunta pues a ser de lo más divertido, al menos en términos de acción, de lo más destacado que tenemos para el próximo año. Y cabe decir que es un videojuego que promete tanto la experiencia que nos ha traído este estudio de desarrollo a lo Hitman, puro sigilo, infiltración y muchísimas posibilidades, a la par que también una experiencia quizá más parecida a la saga Uncharted, por ejemplo, con más acción frenética y así equilibrando un poco la balanza. Tengo la sensación de que va a ser un videojuego que va a contentar a muchísima gente. Pero finalmente no va a salir en la fecha prevista. No, señor. Este videojuego se iba a lanzar durante el próximo mes de marzo, hacia finales, para todas las plataformas además, pero de última hora, ayer mismo comunicaron que el videojuego se retrasaba 2 meses, hasta el 27 de mayo, para ser más exactos. Prácticamente la misma fecha en la que estaba situado el GTA 6, solo que ya se ha movido de sitio y pues el hueco es algo más interesante. Esa será la fecha definitiva y según pues la nota que han dejado en redes sociales, en su página web, básicamente nos dicen que el videojuego va a buen ritmo, que el videojuego va en buen tiempo de desarrollo, pero que necesitan un poco más de tiempo para pulirlo de principio a fin, para que el videojuego salga en óptimas condiciones. Y además tienen desafíos interesantes como por ejemplo llevarlo a la Nintendo Switch 2. Y claro, pues entiendo que querrán que todas las versiones desde el principio estén perfectas. Así que entre una cosa y otra, pues eso, demoran un poco el videojuego y además creo, bajo mi punto de vista y opinión, que lo sitúa en una mejor fecha. Tanto para sí mismo como para el resto de videojuegos, porque os voy a hacer una situación rápida de cómo estaba aproximadamente el mes de marzo. Es un mes donde hay espacio para videojuegos un poco más independientes como el Mouse o por ejemplo Replace, ¿vale? Esos dos videojuegos están situados ahí. Luego en otra escala también está el Toxic Commando, también estaba por ahí este videojuego, el Fatal Frame Remake, también está por ahí situado, si no me falla la memoria. También tenemos, por supuesto, ni más ni menos que Monster Hunter Stories 3. Y por último, quizá el gran damnificado de todos, que es el Crimson Desert, un videojuego de mundo abierto, RPG, con mucho universo que abarcar, al cual por cierto le tengo que dedicar un vídeo, no sé si para mañana o pasado, pero tengo algo que comentar acerca de ese videojuego. Y claro, pues es el típico título al que hay que echarle horas, es un videojuego al que te tienes que dedicar prácticamente en su totalidad. Y claro, pues aunque mucha gente pueda pensar que son géneros diferentes, al final hay muchos usuarios como yo que estamos un poco al día de los videojuegos y que a veces tenemos que elegir. En un momento dado te puede interesar tanto un videojuego de acción como un videojuego RPG.
y al final pues en la balanza acabará pesando más una cosa u otra en función de lo que te guste, ¿no? Y hombre, pues situar en esas fechas el 007 entre todos estos videojuegos, más hay que recordar que PlayStation retrasó el Saros, pues el calendario estaba un poquito complicado. Repito, tanto para uno como para otros, al final 007 te va a vender, y si el videojuego está en óptimas condiciones, la gente acabará optando por él porque es la licencia más conocida que hay ese mes. Al final, pues, estamos viendo que de marzo ya se han ido dos videojuegos importantes, el de PlayStation, aunque ahí también han situado Marathon, pero vamos, estamos hablando de videojuegos para un solo jugador, y han mandado este, pues tampoco demasiado más tarde, al mes de mayo, y ojo, que es bastante positivo. Por supuesto, a más de uno le puede molestar que en este caso no llegue el videojuego tan pronto como podía esperar. Y claro, pues además siendo un título que se va a lanzar en todas las plataformas, de día 1 y va a estar incluso en la Nintendo Switch 2. Y creo que de hecho va a ser un buen videojuego para medir el rendimiento de dicha plataforma, sobre todo porque recordad que es un videojuego muy cargado de acción, explosiones, muchas partículas, muchos elementos en movimiento y al final pues esa carga gráfica que tampoco está tan mal. A mí es que además el concepto que le han puesto a este videojuego me gusta mucho porque es como muy continuista en el apartado del sigilo, pero además le han metido una pixelación bastante potente. Eso sí, hay una cosa mala en este cambio de fechas, aunque es menos mala que donde estaba situado, y es que se lanza 2 días antes que el Lego Batman. Título que está situado el 29 de mayo, este está el 27 y de hecho tiene la edición de lujo que si la compras te dan unas horas de acceso anticipado, creo que puedes jugar el día antes o cosas así, bueno, en fin, el caso es eso, que aún así van a coincidir un poco en el tiempo, aún así van a coincidir un poco en fechas, además si son estos dos videojuegos creo que no habría tanto problema, todo se ha dicho. Aunque sí que es cierto que han tardado un poco en empezar a mover fechas muchos de estos. Al final GTA se retrasó hace tiempo y muchos han tardado bastante en empezar a decir oye, vamos a mover un poco el calendario porque se estaban apretando todos en los mismos 2 primeros meses o 3 primeros meses del año, mejor dicho. Al final creo que la cosa va a quedar más equilibrada, aunque todavía quedan otras movidas por anunciar. Esta primavera de hecho esperamos el Forza Horizon 6. Os estoy viendo, no me lo situéis pegado a este, por favor, dejadme un espacio de tiempo que ahora el calendario empieza a ser mucho más amable, pero en la caja de comentarios podéis dejar vuestras opiniones al respecto. Y ahora vamos a cambiar completamente de tercio, para traeros una noticia que en este caso me alegra mucho poder daros, al menos por mi parte, porque tiene que ver con Toys for Bob y con esta licencia que estáis viendo ahora mismo en pantalla, con Spyro the Dragon. Un título o una saga que digamos en el tiempo no ha tenido el mejor de los tratos. Hemos visto como precisamente por parte del estudio de desarrollo, en este caso Toys for Bob, pues hemos obtenido entregas de Crash Bandicoot por un tubo, tanto los originales regresando en una mejor versión como también incluso una cuarta entrega como también un innecesario videojuego multijugador. Al final pues ha habido un poco de todo, pero Spyro como que se quedó en esa trilogía y no ha habido nada más. Pues según un artista que trabajó en el estudio, en su perfil de trabajo en las últimas horas ha puesto que al menos el año pasado ya estaban trabajando en Spyro 4. Sí, y esto viene de una persona que estaba dentro del estudio, o sea, sabe lo que dice, en esas cosas uno no se equivoca. Al final pues todo eso lo ha rectificado, pero la gente ya lo ha visto, esa imagen ya se ha cazado, hay un Spyro 4 en camino. Y de hecho, digo más, esta información realmente la tratamos en un directo hace tiempo con nuestro compañero Álvaro Éxtasis y bueno, empezamos a comentar los proyectos que tenía Activision bajo el brazo y se habló precisamente de esto, de un Spyro 4. Es verdad que se esperaba quizá un poquito antes, aunque teniendo en cuenta la compra y otras muchas movidas, posiblemente el proyecto se congelase o se retrasase. Pero al final parece que tira para adelante y puede que no esté demasiado lejos en el tiempo. Estos desarrollos no son excesivamente largos. De hecho, estaría muy bien que fuera el clásico videojuego sorpresa de estos un poco menor, que se lanza a lo largo del año y que posiblemente incluso 2026 pudiera ser una buena fecha, aunque esto ya es especulación mía, de eso no tenemos absolutamente nada, pero nuestro amigo Spyro está de vuelta. Hay otra licencia que también está de vuelta, aunque quizá no de la manera que muchos esperaban. Concretamente hablamos de Final Fantasy IX.
durante el tiempo se ha estado hablando de un remake de este videojuego, al menos en el aspecto visual, unos gráficos renovados y otra serie de movidas se han estado especulando y comentando desde hace ya mucho tiempo. Un proyecto del cual no teníamos información básicamente nunca, salvo que el verano pasado nuestro colega Nate the Hate dejó caer que el proyecto igual estaba en la cuerda floja, que realmente no tenía noticias de que se hubiera cancelado, pero el problema es que no tenía noticias de absolutamente nada. Es como si ese videojuego se hubiera paralizado. Dios sabe en qué situación se encuentra. Aunque hay un pequeño aperitivo en todo esto, y es que en las últimas horas se ha confirmado que hay al menos un anime, sí, una serie de animación japonesa en 2 dimensiones que tendrá un total de 13 episodios de aproximadamente 22 minutos cada uno, que abarcará pues la historia de Final Fantasy IX. Será una serie pues que estará dedicada un poco más al público, digamos, menor. Es un público que está estimado entre los 6 y 13 años aproximadamente, aunque bien es cierto que el tono general del videojuego no es precisamente de los Final Fantasy más oscuros, es todo lo contrario, es un Final Fantasy muy amigable con todos los públicos. Pero bueno, realmente no es lo que muchos esperan. Esta serie animada se lanzaría durante el próximo año 2028 y parece que la está realizando un estudio francés. Pero ¿esto vendrá de la mano con el videojuego? ¿Vendrá de la mano con el remake? Yo en lo personal no he perdido la esperanza. De hecho, el que la serie esta tire para adelante después de ser un proyecto que también parecía cancelado hace mucho tiempo, porque de esta serie ya se habló hace una temporada, el hecho de que todo esto siga en marcha me da que pensar que el videojuego también lo está, que seguramente están revisando cosas, pero creo que el lanzamiento de la serie y el videojuego van a ir de la mano. Square, espabila. Vamos a cambiar de tercio, pero vamos a hablar también de una compañía que en ciertos aspectos tiene que espabilar un poco, concretamente PlayStation, con los sistemas de seguridad. Porque en las últimas horas ha habido un par de noticias, o al menos un par de informaciones que vienen de medios dedicados a esta marca particularmente, que hablan de un nuevo hackeo, que hablan de una nueva brecha de seguridad, y además una brecha bastante importante. Os dejo la noticia en pantalla, pero por supuesto la comento para todos aquellos que me tenéis en modo podcast. Básicamente la noticia lo que reza es que incluso a gente que tiene activada la verificación en 2 pasos, que es como un cortafuegos de seguridad, que recomiendo utilizar en prácticamente todas las aplicaciones que tengáis con vuestros datos personales. Al final, pues básicamente es que cada vez que vas a acceder no simplemente es poner tu usuario y tu contraseña, sino que luego tienes que ver un código en tu teléfono móvil que va cambiando cada minuto, cada pocos segundos, y al final pues es una seguridad extra. Bien, pues ha habido incluso hackeos con gente que tenía eso. Esto lo reportan los medios de comunicación más centrados en PlayStation en las últimas horas. Pero ha habido algo que me ha parecido muy raro con esta información, y es que habitualmente Sony, cuando se dan estos casos, llama a la alarma en las redes sociales, da como un pequeño aviso. Luego me he encontrado en su cuenta de soporte pues avisos muy pequeñitos, avisos como muy estándares, ¿no? Avisos básicamente de oye, te ayudamos a proteger tu cuenta, haz estos pasos y todo será mucho más seguro. Pero no hay como un reconocimiento de esa brecha de seguridad. Entonces me he detenido a leer los artículos y en realidad hay un poco de clickbait en estos artículos, porque no parece la típica brecha masiva, al menos a día de hoy. No sé si es que está escalando durante estas horas y luego se va a convertir en algo más grande, pero la noticia lo que reza es que parece ser que una publicación francesa, una revista, no sé exactamente qué medio es en particular, pero ha habido una demanda de que incluso mucha gente dentro de esa publicación ha sido hackeada, que tenían la verificación en 2 pasos y que aún así han podido acceder a su cuenta. Y claro, esto me hace preguntarme si realmente es una brecha de seguridad de PlayStation o es una brecha de seguridad que han tenido en esa publicación, porque en realidad me he puesto a leer las redes sociales y no veo que se monte lo habitual. Normalmente cuando hay una brecha de seguridad en PlayStation hay bastante ruido en las redes sociales. Lo tuvimos en la etapa de la PlayStation 3 y eso que era una etapa muy precaria de las redes sociales y los foros. También las etapas recientes, ¿no? En la PlayStation 4 también hubo alguna movida. Con esta generación de momento no habíamos tenido una movida gorda y esta podría serlo, pero de momento, como digo, parece que es eso. Revisad igualmente vuestras cuentas, quitad las tarjetas que tengáis agregadas por ahora por seguridad. Y para cerrar vamos con algunas pinceladas relacionadas con Sega, Nintendo y también con la propia Activision.
Empezando más concretamente por este videojuego que estáis viendo en pantalla, Persona 3 Reload, un título que se lanzó para Nintendo Switch 2 hace poco, pero que de hecho había tenido ciertas críticas porque el trabajo no parecía excesivamente importante, no parecía que se lo hubieran, digamos, trabajado demasiado. Sin embargo, ha recibido una actualización, que en este caso nos permitirá, en modo pantalla, en modo televisión, en el modo sobremesa, poder jugarlo a 60 frames por segundo. Y además parece que serían bastante estables. Parece que el videojuego pues rendiría prácticamente igual que las otras consolas, no es un videojuego excesivamente demandante en ese aspecto. Y bueno, también estabilidad general e incluso tiene un pequeño descuento en la tienda digital. Si lo habéis comprado, pues echadle un vistazo que las cosas deberían de haber mejorado bastante para la Nintendo Switch 2. Para dicha plataforma, de hecho, también puede que tengamos una sorpresa dentro de muy poquito, porque debe de llegar Call of Duty. Sí, recordad que al fin y al cabo Microsoft, cuando iba a comprar Activision Blizzard, firmó un acuerdo con Nintendo de 10 años para llevar la saga Call of Duty de nuevo a dicha plataforma. Eso de momento no ha sucedido, eso de momento no ha pasado, no tenemos ninguna clase de noticia y bueno, parece ser que ahora con los kits de desarrollo y otra serie de movidas, su lanzamiento es inminente. Según comentan las informaciones de última hora, parece ser que a principios del próximo año, y cuando digo principios me refiero quizá a primer trimestre, si no más de eso, ya debería de estar el nuevo Call of Duty en Nintendo Switch. Aunque, ojo, realmente la información no especifica que se trate del último que ha salido al mercado, del Black Ops 7. Hablan de que Call of Duty va a Nintendo Switch 2. Entiendo por los contratos firmados con Activision y compañía que tiene que ser el mismo videojuego. Se hablaba de una paridad de condiciones, obviamente teniendo en cuenta lo que es la consola, ¿no? Aunque también hay que tener en cuenta que este Call of Duty se ha lanzado para la PS4 y para la Xbox One. Debería de poder trasladarlo a Nintendo Switch. Aunque eso sí, también voy a decir una cosa. No sé cómo va a recibir el Nintendero este Call of Duty particularmente, porque vaya regreso, ¿eh? Mira que se pueden regresar con videojuegos de Call of Duty a Nintendo Switch. Como sea con el último, más de uno va a decir, no, quedároslo. Hombre, estaría muy bien que de hecho trajeran, digamos, todos los Call of Duty pendientes a Nintendo Switch, que fueran trayendo un poco a poco la franquicia de los últimos tiempos, que sacaran el de hace 2 años, 3 años y todo eso. No sé hasta qué punto les puede interesar, pero ya que está de vuelta, tráela en condiciones, tráela al completo. Y bueno, pues en ese sentido, buena noticia, la iremos comentando por aquí. Vosotros en la caja de comentarios podéis dejar todo lo que queráis. Por supuesto, os invito nuevamente a que paséis una feliz Navidad, que comáis bien y mañana nos vemos si puedo. Un saludo.